El capitán Bob Pearson está sin combustible, sin motores y sin alternativa. Si no consigue alinearse con la pista en Gimli, no tendrá una segunda oportunidad. Pearson gira la palanca de mando hacia la izquierda y empuja el timón de dirección hacia la derecha. El avión baja hacia su izquierda. Estamos sentados en el centro, es decir, en el corazón del avión. Así que allí es muy sólido. Creo que es muy posible que estemos todos bien. Sin embargo, cuando hizo la maniobra de deslizamiento, todo se desbandó porque pensé que si se golpeaba un ala u otra cosa y empezaría a balancearse, este procedimiento dejaría de funcionar. El 767 pierde rápidamente altura, abriéndose camino lateralmente a través del aire. Cuando miré hacia la izquierda de la aeronave, lo hacía directamente hacia el suelo, porque el avión estaba en un ángulo de banqueo de casi 60 grados. El ángulo de banqueo era muy elevado y la nariz del avión también estaba muy alta. Fue un momento horrible. Si lo fue para mí, no quiero imaginar lo que debe haber sido para los pasajeros. Deben haber tenido una sensación muy desagradable. Vi la trampa de arena del campo de golf y creí que nos estrellaríamos. Pearson debe mantener el equilibrio y lograr disminuir la velocidad del avión lo suficiente como para aterrizar sin problemas. Pero si la nave va demasiado despacio, podría perder sustentación y caer en picada. Cuando un piloto aterriza normalmente un avión, maneja los controles de vuelo y los aceleradores en forma continua, en la mayoría de los aterrizajes. Y yo estaba haciendo lo mismo, pero sin los aceleradores. Juro que pensé en mi hija Victoria, sola con mi esposo, y en cómo él no podría soportar estar solo con ella, y en cómo ella no podría soportar no tener a su mamá. A medida que se aproxima, Pearson se dirige a su objetivo, el inicio de la pista de aterrizaje. Como nunca, mi vista estaba absolutamente centrada en la velocidad y en nuestra cercanía al inicio de la pista de aterrizaje. Pero ahora, a solo unos cientos de metros del suelo, Quintal se da cuenta de que sus problemas no han terminado. La pista de aterrizaje de Gimli se ha convertido en una pista de autos de carrera. Hoy es sábado y no es justamente un día en el que se corren carreras. Se celebra el Día de la Familia en la pista en Gimli. La carrera está organizada solo para ese día. El campo de aviación está lleno de socios del club local de autos deportivos que acampan junto a sus familias por el fin de semana. Dos niños han decidido recorrer la pista en bicicleta. No advierten que el avión se dirige hacia ellos. Sin los motores no se escucha ruido alguno. Y hay algo que el 767 no tiene: una bocina. Prepárense para el aterrizaje. La nariz impactó en la pista con un fuerte estruendo. Parecía el disparo de un arma de fuego bajo nuestros pies. El tren de aterrizaje delantero deja de funcionar de inmediato. Pearson frena con todas sus fuerzas. Explotan dos llantas. La parte inferior del motor derecho roza la pista. Era un robot. No sentía absolutamente nada. Finalmente, Pearson ve lo que había en la pista. Levanté la vista y vi en la pista a dos niños en bicicleta, a unos 300 metros de nuestra posición. En un momento pude ver a uno de ellos que levantaba su cabeza y sorprendido habrá pensado: ¿qué hace aquí esta enorme nave? Y todavía recuerdo el terror en sus rostros, porque estaban tan cerca nuestro que podía verlos perfectamente. Sin el tren delantero, Pearson solo puede dirigir el avión hacia la izquierda o derecha, variando la presión de freno en los dos trenes de aterrizaje principales.
En ese momento mi corazón empezó a latir con más fuerza. Los niños estaban aterrorizados y trataban de escapar de un avión que viajaba a unos 320 kilómetros por hora. Sabía que no iba a atropellar a esos niños y que iba a intentar dirigir el avión hacia el césped que había en los costados de la pista. Había gente acampando en el costado izquierdo de la pista, pero recién los vi cuando aterrizamos y la nariz estaba en el suelo. Y todavía recuerdo que a la izquierda había gente haciendo barbacoa. Dino Calvert está con sus amigos en el autódromo para disfrutar de las carreras en el fin de semana. Uno de los hombres que estaba en los boxes se subió con mucha prisa a su auto y arrancó y pensé, uno no conduce así normalmente en los boxes. Levanté la vista y vi mucho humo que se elevaba hacia el cielo. Pearson hace lo imposible por detener el avión a tiempo. ¡Dios mío! El avión impacta contra la barrera de seguridad que está en el centro de la pista. ¡Humo, Bob! 17 minutos después de quedarse sin combustible, el vuelo 143 de Air Canada se detiene definitivamente en tierra. ¿Estás bien? Alguien dio un grito de alegría y la gente empezó a aplaudir y estábamos tan contentos de haberlo logrado. Cuando piensas que te vas a estrellar, ¿realmente crees que el avión se va a destruir y que se producirá un incendio? ¡Evacúen! ¡Evacúen! ¡Salgamos! De acuerdo, salgamos del avión. Un denso humo penetra rápidamente hacia la parte de atrás de la cabina. La tripulación no pierde el tiempo. Quieren evacuar el avión lo antes posible. En un principio estaban contentos, pero luego los invadió el pánico y querían salir de allí a toda costa. Hace menos de 2 meses, un DC-9 de Air Canada logró hacer un aterrizaje de emergencia en Cincinnati, pero se incendió en el pavimento antes de que los pasajeros pudieran abandonarlo. 23 personas fallecieron. La tripulación y los pasajeros de este vuelo quieren evitar un destino similar. Tardamos apenas unos segundos en detenernos por completo en la pista, pero la cabina de mando se llenó de humo. Lista de pasajeros para evacuar. Lista de pasajeros. Cerrar tanque de combustible. Cerrado. Presurización de cabina. Presurizada. Apagar los sistemas eléctricos. Eléctricos apagados. Verificación completa. Salgamos de aquí. ¡Vamos, muchachos, el matafuegos! Tomamos los matafuegos, ya que cuando hay un incendio en una pista de autos, siempre hay que llevar un matafuegos consigo. Y corrimos hacia allí. Se abrieron las puertas y vimos los deslizadores de emergencia que salían como patas de araña. Finalmente, el avión terminó casi apoyado sobre la nariz. Cuando abrí la puerta y vi que el tobogán de emergencia estaba tan empinado, pensé, por Dios, ¿cómo vamos a lograr que todos los pasajeros bajen del avión? Como la nariz del avión está inclinada hacia abajo, los toboganes traseros no llegan hasta el piso. 10 personas se lastimaron levemente durante la evacuación, la mayoría al deslizarse por los toboganes que estaban casi verticales al piso. En la frecuencia de radar oeste, escuché que uno de los 767 había aterrizado bien. Todos estaban sanos y salvos y fue en ese momento que saltamos de alegría. Dije, qué bueno que todas esas personas pudieran dormir esa noche en su casa. Todavía hay mucho humo saliendo de la nariz del avión. Resultó que había un aislamiento de unos 15 centímetros entre el revestimiento interno y externo por la fricción y se estaba incendiando. Las azafatas tienen buenas noticias. Los 61 pasajeros lograron salir del avión y sin ningún tipo de lesiones de gravedad. ¡Te ayudaremos! Bob Pearson ha hecho lo que nunca nadie había logrado. Aterrizó con éxito un 767 sin motores, haciéndolo planear desde una altura de más de 8,000 metros.
El vuelo 143 de Air Canada. De inmediato la noticia apareció en los titulares de todo el mundo. La gente aún se pregunta cómo uno de los aviones de pasajeros más sofisticados que existen puede haberse quedado sin combustible. Al día siguiente comenzó la investigación. Bill Taylor y Diane Rochelow, del Departamento de Seguridad Aeronáutica de Canadá, son los primeros investigadores en el lugar del accidente. En ese momento estaba estudiando ingeniería mecánica. Había estado trabajando para Transport Canada todo el año. Ir al lugar del accidente por primera vez fue muy emocionante. Era un avión nuevo. Una vez que observamos el sistema indicador de combustible, dejé que Diane se encargara de la parte específica del sistema de computadoras. En primer lugar, Bill Taylor tiene que confirmar lo que todos le han dicho. El avión no tenía combustible. Los investigadores drenan los tanques y recogen menos de 64 litros de combustible. El 767 puede cargar más de 90.800 litros. Es como si un auto mediano tuviera 5 cucharadas de combustible en el tanque. Luego, Taylor analiza la posibilidad de que haya habido una fuga de combustible durante el vuelo. Las pruebas sucesivas intentaban encontrar algún indicio de que el combustible se hubiera perdido. Incluso llegamos hasta la nariz de la aeronave. Soy un poco claustrofóbico, así que no me entusiasmaba mucho la idea de entrar allí arriba. Pero subí y di un vistazo con una linterna y confirmé que no había ningún rastro de que se hubiera perdido combustible allí. Con esto, Taylor llega a la conclusión de que el vuelo 143 despegó sin la cantidad necesaria de combustible, y los investigadores necesitan averiguar por qué sucedió eso. Es un milagro que estén sanos. Diane Rochelow comienza a investigar el sofisticado compartimiento de los equipos electrónicos ubicado debajo de la cabina. El 767 era un tipo de aeronave muy nueva y realmente tenía muchos sistemas computarizados. E imagino que allá por 1982, estos entraban rápidamente al mercado y eran nuevos tipos de sistemas electrónicos. Rochelow confirma que una unidad computarizada, el procesador del indicador digital de combustible, había estado funcionando mal en el avión. No había repuestos en Montreal y por lo tanto no se lo podía reemplazar. Rochelow toma el componente para examinarlo. Se decidió llevar el procesador de combustible al fabricante Honeywell en Indianápolis para examinarlo y me pidieron que me ocupara de ello. Por eso realizamos todos los procedimientos de prueba hasta que en un momento comprobamos que estaba funcionando mal. Fuimos profundizando cada vez más en los procedimientos de prueba y descubrimos que el espiral inductor era una pieza muy pequeña encapsulada desde fábrica. Significa con una cubierta de plástico. No pudimos ver el inductor a través de la cubierta de plástico, pero una vez que quitamos dicha cubierta, pudimos observar un defecto en la soldadura de la junta, lo cual provocó el desperfecto del sistema. La falla en el procesador explica por qué Pearson no contaba con los indicadores de combustible para el vuelo, pero no constituye el motivo de la falta de combustible. Los indicadores que funcionaban estaban claramente identificados. La tripulación de tierra no debería haberse fiado de ellos cuando cargaron el combustible. Los investigadores confirman que la tripulación de tierra en efecto realizó un control manual del combustible antes del despegue. Solo precisamos saber qué hicieron después. Hicimos un control manual de ambos tanques y cargamos combustible para el viaje. El vuelo 143 debería haber partido con el combustible suficiente para el viaje. Bien, gracias. Esto ayudará. Ahora los investigadores deben dilucidar por qué uno de los aviones comerciales más modernos despegó con la mitad del combustible necesario para el vuelo. Los investigadores saben que los indicadores de combustible del vuelo 143 no funcionaban y que los depósitos de combustible fueron controlados en forma manual. Luego se agregó el combustible en los tanques para el viaje a Edmonton. Pero antes de agregar más combustible, era imprescindible hacer un cálculo.
Los pilotos tienen que saber el peso del combustible para el avión, pero los camiones expendedores cargan el combustible en la aeronave teniendo en cuenta el volumen. A los efectos de una buena comunicación entre los pilotos y el personal que provee el combustible, es necesario hacer una conversión sencilla de rutina entre el volumen y el peso. Gracias. Los investigadores controlan y vuelven a verificar ese cálculo. Los registros de combustible del día del accidente brindan las respuestas que estaban buscando. Este es un típico registro de combustible. Los investigadores analizan los cálculos del vuelo 143. ¿Y este? Corresponde al vuelo 143. Todo resulta muy complicado. El documento muestra claramente la cantidad de combustible en los tanques derecho e izquierdo, pero a los investigadores les preocupa dos cifras en particular. Una hace la conversión de volumen a kilogramos y la otra hace la conversión a libras. No deberían haber utilizado las dos. Entonces, ¿hicieron la conversión a libras o a kilogramos? A libras. No, a kilos. ¿Puedo verlo de nuevo? Las entrevistas con los técnicos y la tripulación revelan que lo que ocurrió en el vuelo 143 no sé lo que hice. se debió a un error humano en los cálculos y, en definitiva, a una falta de entrenamiento. Muy bien, estamos listos. Los técnicos que cargaron el combustible en el vuelo 143 se confundieron en los cálculos al realizar la conversión del volumen del combustible del camión expendedor al peso que implicaba dicho combustible en los tanques del avión. Ninguno de los que vio los cálculos ese día se dio cuenta de ese error. En 1983, la tripulación de tierra de Air Canada solía hacer la conversión a libras del combustible proveniente de camiones expendedores. El 767 fue el primer avión de la flota de Air Canada en tener indicadores de combustible en el sistema métrico. El combustible debería haberse medido en kilogramos y no en libras, lo cual implica otro tipo de cálculo. El 767 necesitaba 22.300 kilogramos de combustible para el viaje, pero los pilotos y los técnicos, en cambio, lo dejaron partir con 22.300 libras. Como una libra es aproximadamente medio kilogramo, el avión solo tenía la mitad del combustible necesario, lo cual explica por qué la computadora de vuelo de Pearson indicaba que el tanque de combustible estaba lleno. Para comenzar, ingresó mal la cantidad de combustible. Antes, el ingeniero de vuelo calculaba la carga de combustible. Este accidente dio origen a una pregunta importante. ¿A quién correspondía esta tarea? En casos como este, no se puede dejar de pensar en que es necesario mejorar el entrenamiento. Si todos están bien entrenados y las tareas de cada uno están bien definidas, entonces no puede existir ninguna ambigüedad. Todos conocen sus responsabilidades. En este caso, fue como un final abierto. Realmente no tenían en claro quién era el responsable del tema del combustible. Las investigaciones posteriores determinaron que ni los técnicos de tierra ni los pilotos que participaron del hecho ese día estaban entrenados en hacer cálculos en el sistema métrico. Ninguno de nosotros había recibido ningún tipo de entrenamiento para hacer estos cálculos. La computadora que había el ingeniero de vuelo del 767 no funcionaba y nadie sabía quién realizaría su trabajo. Básicamente faltaba un hombre en el vuelo 143. El objetivo es evitar que esto se vuelva a repetir. También descubrir otro sistema que podría haber estado descompuesto o que pudiera provocar un problema en el futuro. Y lo que intentamos es que no se vuelva a repetir. El vuelo 143 se quedó sin combustible debido a una serie de errores humanos y técnicos.
Pero otra falla ese día podría haber salvado algunas vidas. Si el tren de la le habría costado mucho más frenar. El avión podría haberse estrellado contra los niños que estaban en la pista ese día, lo cual habría sido una catástrofe. Podría haber habido más gente lastimada o incluso víctimas fatales. Se culpó parcialmente a Pearson y a Quintal por su participación en el incidente. Una investigación aconsejó que se reviera el entrenamiento de la tripulación de a bordo y de los técnicos de tierra respecto de la conversión de las cantidades de combustibles en el sistema métrico. También recomendó que la línea aérea contara con más repuestos, tales como procesadores de indicadores de combustible. Rick Dion se jubiló en el 2003 con una larga carrera en Air Canada como coordinador del control de mantenimiento. El primer oficial Maurice Quintal fue ascendido a capitán en 1989. El capitán Bob Pearson continuó volando 10 años más en Air Canada y su experiencia en Gimli marcó su carrera como piloto comercial. Lo que más me produjo esta experiencia fue la sensación de estar más relajado como piloto, de sentir que independientemente del entrenamiento de todos estos años, siempre queda la intriga de saber cómo reaccionaremos a la hora de la verdad. Y ahora siento que pase lo que pase, en la medida que pueda mantener entera la aeronave, lograré aterrizarla con éxito, y en ese sentido, esa ha sido una experiencia muy relajante. Es saber qué haremos ante una situación de estrés. Antes de eso, es imposible saberlo. Tenemos la esperanza de poder reaccionar y para eso nos entrenamos. Nos entrenamos para ello, pero nunca se sabe. Con todo, lo que tuvieron que enfrentar fue algo increíble. Está comprobado que en las pruebas realizadas en el simulador en Vancouver, frente a las mismas circunstancias, con distintas tripulaciones, en todos los casos, el avión se estrelló. Probablemente lo que aprendimos de esta experiencia fue darnos cuenta de que cuando se incorpora algo nuevo hay que prestarle atención y las personas deben hacer el entrenamiento necesario para tener conciencia de la responsabilidad. Cuando aterrizamos sanos y salvos, pensé, wow, tengo la posibilidad de volar otra vez. Ante una tragedia como esa, una vez que las cartas están jugadas, uno se siente verdaderamente libre y creo que desde ese punto de vista, Gimli fue, aunque me cueste decirlo, casi lo mejor que me pasó en la vida, luego de haber conocido a mi esposa y haberme casado con ella. Apenas 2 días después de aterrizar en Gimli, el 767 de Air Canada volaba nuevamente hacia Winnipeg para su reparación. 25 años más tarde, el mismo avión todavía está en servicio y aún lleva el apodo que le dio Bob Pearson, el Gimli Glider.